celulares de la síntesis proteica, cómo se lleva a cabo la síntesis proteica. Hasta ahora nosotros vamos siguiendo este camino. Esto es lo que hemos conversado, esto es lo que hemos visto. Hablamos por una parte de la transcripción del ADN. Ya, bueno, antes de todo eso vimos la replicación, fue lo primero que nosotros vimos. Luego la replicación usualmente no la consideramos dentro del dogma. Hablamos de la transcripción, que fue lo primero, que era cuando hablábamos del paso de ADN a ARN. Ahora vamos a profundizar en lo que viene hacia aquí abajito, que es el procesamiento del ARN, tiene que ver con la remoción de los intrones y de los exones, o sea, lo que ya hemos hablado también, y luego la traducción propiamente tal. Entonces hoy día nos vamos a dedicar a esto. Tenemos acá el mismo PowerPoint que estamos viendo desde antes. ¿Ya? Aquí está, por si acaso, eh, acá está por si acaso la idea del procesamiento ya, post-transcripcional. Si miramos perdón, acá. Si miramos el dogma central, está resumido en esta imagen. Acá tenemos la transcripción, que es el paso de ADN a ARN. Este ARN es un transcrito primario. Esto solamente ocurre en eucariontes. Acá tenemos el núcleo, por lo tanto, esta es una célula eucarionte. Y de aquí decíamos que los intrones tienen que retirarse y los exones eran los que después se unían, que eran esos segmentos verdes. Con lo cual teníamos después el ARN mensajero maduro. Se le agregaban el extremo 5, el capuchón 5 y las colas de poli A. Y después este ARN mensajero se dirigía al sitio de la traducción. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día es precisamente de la traducción. Y aquí está. Bueno, la traducción es el paso final en la síntesis proteica. Para los que están en el electivo, ¿ya? Después hay mecanismos todavía de regulación de esto, ¿ya? De regulación de la funcionalidad que tengan las proteínas. Pero dentro de lo común y dentro del dogma central es el paso final. Ahora, esta traducción ocurre en el ribosoma. Y ojo con esto, cuando nosotros hablamos de biología celular, usualmente en primero medio, siempre se dice que el sitio de síntesis proteica es el retículo rugoso. La verdad de las cosas es que el sitio de síntesis proteica es el ribosoma. Como el retículo rugoso tiene ribosomas, entonces se dice que el retículo rugoso se especializa en la síntesis proteica. Pero si estamos hablando de una bacteria, por ejemplo, en una bacteria no hay retículo. Y en una bacteria, por lo tanto, va a ocurrir en los ribosomas libres. Y ojo que también las células eucariontes tienen ribosomas libres. Por lo tanto, el hecho de que exista el retículo rugoso, el único sentido que tiene es mantener unidos a los ribosomas. Y eso porque el ARN mensajero puede ser leído varias veces. O sea, no se va un ARN mensajero a un ribosoma, se lee y después se acaba. Esa misma instrucción puede pasar por varios ribosomas. Y aquí ya entran en juego otros tipos de ARN. El ARN mensajero es el que hemos estado conversando nosotros. El ARN mensajero es ese que se produce en la transcripción, que madura, etc. Pero hay dos tipos de ARN más. Hay un ARN que se llama de transferencia, transferencial también le llaman algunos, y hay otro que se llama ribosomal. Estos tipos de ARN también se codifican o también están codificados en el ADN, pero no se traducen en el fondo. Se genera una transcripción a partir del ADN, pero ese ARN transcrito se pliega en algún caso para formar el ARN de transferencia y en el otro se asocia con enzimas para formar el ribosomal. Entonces, estos tipos de ARN son ARN especiales. Quiero ver si está la imagen acá. Vamos a avanzar rápido aquí para ver una imagen general del asunto.
No, tampoco está aquí, está en otro archivo se los voy a explicar. Pero no lo puedo hacer acá, lo voy a hacer en la pizarrita. Lo voy a hacer en la pizarrita directamente. Ya, acá está el asunto. Estábamos en esta, ¿ya? Bien, voy a dejar explícita esa idea acá en la pizarrita. Vamos a compartir acá entonces. La idea es más o menos esta. Yo tengo el núcleo, supongamos que este es el núcleo, y aquí dentro del núcleo tengo ADN. ¿Ya? A partir de este ADN, yo podría, por ejemplo, ¿qué le hace otro color? Ya. Traducir y que eso sea ARN mensajero, y ese ARN mensajero después se va a ir el núcleo como ARN mensajero. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos sencillo. Pero hay otros tipos de ARN. Por ejemplo, ya pensemos que este segmento de acá va a codificar eso, y eso va a ser un ARNT. Ese ARNT sufre un plegamiento. ¿Ya? Ese RNT sufre un plegamiento, toma una forma similar a esto que estoy haciendo yo, ¿ya? Que es un poco feo, pero... Y este se va hacia el citoplasma, y ese no traduce. Es decir, a partir de ese ARN de transferencia no se producen proteínas. Y hay otro tipo de ARN, que es ARNR, que es ribosomal, que también sale y se pliega, se pliega, se pliega, se pliega, se pliega, se pliega, y forma ribosomas. Entonces tampoco se traduce. El único que sí traduce es el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Estábamos en esto. ¿Ya? Y bueno, el ARN mensajero tiene un sistema de anticodones, que es el que nosotros habíamos ya conversado. Vamos a ver ahora la animación de esto. Y acá está el asunto. ¿Ya? Aquí está la idea de la síntesis proteica. ¿Ya? Aquí están los actores de la síntesis proteica. Lo que vemos aquí abajo es el ARN mensajero. Como podemos ver, el sentido de lectura es importante. Aquí está el extremo 5 y acá el extremo 3. Y vemos aquí cuáles son los nucleótidos que están formando parte de esta molécula. Lo que está acá, en este color medio verdoso, es ARN de transferencia. Eso es un ARNT. En el ARN de transferencia, en un extremo, la parte de aquí abajo, se encuentra el anticodón. ¿Qué es el anticodón? Lo contrario a un codón. Recordemos que esto es un codón, A, U, G. Y el anticodón será el contrario, U, A, C. Y este anticodón está en este extremo del ARN de transferencia. En el otro extremo, encontramos el aminoácido asociado a este codón. Como sabemos nosotros, el codón AUG codifica metionina. Por lo tanto, en el anticodón UAC, en el otro extremo, vamos a encontrar la metionina. Y por último, lo que estamos viendo acá es ARN ribosomal. Este es un ribosoma en formación. ¿Ya? Ahora, acá nos dice, en células procariontes, en la animación, ¿ya? La traducción y la iniciación ya es rápida y consiste en unidades 30S ya, que se unen con una unidad más grande, que lo vamos a ver enseguida cuando empecemos con la animación. Ojo que la animación tiene audio, pero para que ustedes lo puedan ver después, yo no sé si el audio no sale al compartir pantalla. Pero aquí va la idea. Se va entonces a unir esta subunidad que se llama subunidad menor junto con el primer codón
el ARN de transferencia, y eso que viene acá, que es la subunidad mayor. Los ribosomas están hechos de dos partes, una subunidad menor y una subunidad mayor. Cuando se unen, toman al ARN mensajero y se puede iniciar la síntesis proteica. Ahora, en el ribosoma se reconocen algunas zonas específicas. Y ahí están las zonas específicas. Se reconocen 3 zonas específicas. Ya, este es el sitio P, este es el sitio A, y este es el sitio E. Voy a esperar que salgan las letritas dentro del mismo... Ah, no, perdón, el A y el E. Sí, me confundí yo, perdón. El A, el P y el E. ¿Cuál es la idea? Yo, para entenderlo, ojo con eso, para yo entenderlo así, le doy la siguiente nomenclatura. Coincide solamente en una, por si acaso. Al sitio A, yo le llamo de acceso. Acceso. Por aquí ingresa, en este sentido, entonces, el ARN mensajero. El sitio P, yo le llamo parking, como de estacionamiento, como que ahí para el asunto. Insisto, esto es para aprendérmelo, porque los nombres tienen que ver con otros fenómenos. ¿Ya? Y el sitio E, simplemente de exit. Y así, al menos en los años que llevo enseñando esto, nunca me he confundido. ¿Ya? Se accede por el sitio A, en el parking se generan una reacción, y en el E se va. Ahora, ¿cómo funciona esto? Seguimos con esto, ahí va la idea. Sigue la animación. ¿Ya? Y aquí está la idea. Va a llegar un segundo ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es el anticodón del segundo codón. ¿Por dónde ingresa? Por el sitio A, porque por ahí se accede. Ahora, esto se va a mover. Aquí se va a mover. Se une. Para esta unión hay una enzima, se llama aminoacil sintetasa, viene enseguida. ¿Ya? Se va a unir acá. Se van a unir esos dos aminoácidos. Esto se va a mover. Este ARN de transferencia ya no tiene asociado un aminoácido, por lo tanto ya hizo su trabajo y simplemente se va desde el sitio E. Luego viene otro ARN de transferencia, codón anticodón. El anticodón porta este aminoácido, nuevamente se mueven, se genera la síntesis, ya no tiene sentido que esté unido al segundo RNT y por lo tanto se va, y va a acceder otro ARNT, se mueve, otro ARNT, se mueve, otro ARNT, se mueve, otro ARNT, se mueve, y acá hay un codón de término. Un codón de término es un codón que no trae un aminoácido asociado. Entonces, como no trae un aminoácido asociado, lo que pasa en ese punto es que la síntesis proteica se detiene. Por lo tanto, lo que va a pasar aquí es que se separa la subunidad mayor de la menor, se separa el ARN mensajero de lo que estaba, y lo que nos queda acá es una hebra o una cadena de aminoácidos que forma parte de una proteína. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, volviendo a este punto. ¿Cuáles son los componentes de la traducción? Primero, los ARN de transferencia, que como les decía, es un ARN especial, que está contenido en genes. El código para fabricarlo está en el ADN, pero no queda como una hebra simple, sino que se pliega y se reconocen en el ARN
T dos zonas importantes. En una está el anticodón y en la otra el sitio de unión para los aminoácidos. Las enzimas importantes son la aminoácil sintetasa, que es la que se encarga de agregar los aminoácidos. En ese dibujito que estaba, quien hacía que se uniera esta pelotita con la otra, es la enzima aminoácil sintetasa, ¿no? Y los ribosomas, que habíamos dicho que son el lugar donde ocurre la síntesis y están formados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Ahí está la idea del ARN de transferencia. Tengo un ARN plegado, en un lado se encuentra el anticodón y en el otro lado se encuentra el sitio en donde se va a unir el aminoácido. Y aquí está la enzima aminoácil sintetasa, en donde el aminoácido se une con el ARNT para formar este ARNT que va a aportar después los aminoácidos, ¿ya? Y los ribosomas, una subunidad mayor, una subunidad menor, y los tres sitios, el sitio A, el P y el E. Aquí estaría el 5, aquí estaría la, esto entró de izquierda a derecha, ¿ya? Tenemos el codón de inicio acá, AUG, el anticodón y la metionina, que se encarga de portar el primer aminoácido, ¿ya? Ahora, se le dan nombre a la etapa. La verdad es que yo no entiendo mucho el sentido de por qué se le dan nombre, pero no soy quien para cuestionarlo. En los libros usted lo va a encontrar con ese nombre, ¿ya? Las etapas de la traducción. Y hay una que se llama iniciación, otra que se llama elongación y otra que se llama término. La iniciación es el comienzo, y nos dice que en el extremo 5 del ARN mensajero se une un ARN ribosomal de la subunidad menor, lo que veíamos en la animación. También llega una RNT con el anticodón, y luego viene la subunidad mayor para formar el complejo de síntesis proteica, que es en el fondo lo que estaba viéndose acá. La subunidad menor, la subunidad mayor, el ARNT y el primer aminoácido. En la elongación es lo que venía después, cuando se empieza a sintetizar ya la proteína. El ARN mensajero expuesto en la zona A se aparea con su anticodón, que está en el ARNT. Las enzimas catalizan la unión de los aminoácidos, se generan esa unión, y después se mueve esto desde el sitio P hacia la A para esperar al siguiente aminoácido, se mueve a P, se une, después se va hacia A, accede, se mueve a P, se pegan, se mueve a A, se une, y así sucesivamente, mientras los RNT vacíos van saliendo por el sitio E. Y el término de todo esto es cuando llega un codón stop, que no trae ningún aminoácido asociado. Entonces acá está nuevamente la idea, con su descripción, en A, en B y en C, lo que está pasando. ¿Ya? Ahora, una cosa importante. Este ARN de transferencia que sale del ribosoma, luego en el citoplasma se une con otro aminoácido que tenga asociado, y puede volver acá. En el fondo esto no se pierden los RNT, se van reciclando, se van reciclando. Y nuevamente la idea, ahora aquí aparece un codón stop, que son, sabemos nosotros, tres, los codones stop. Esos codones stop determinan la desunión del polipéptido y finalmente se desensambla todo. Con esto yo tengo finalmente un polipéptido. Ahora, nuevamente lo mismo, en la iniciación, subunidad menor, codón de inicio, anticodón, metionina, se unen, llega a la subunidad mayor, se empieza con la síntesis. Fíjense que en este esquema ni siquiera aparece el sitio E, aparece el P y el A simplemente. Empiezan a llegar, empiezan a llegar, empiezan a llegar, hasta que se llega a un codón stop, UGA, se separa el polipéptido y se separa todo. O sea,
Nuevamente, lo mismo que estaba acá. ¿Ya? Lo mismo que estaba acá. Aquí tengo distintos aminoácidos. Aquí está, sí, estaba el esquema. Aquí está el ADN, está codificando ARNT, estos son ARNT, esos ARNT se unen con los aminoácidos en el citoplasma y después pueden ir al ribosoma. ¿Ya? Y el ARNM, que pasa al ribosoma, que genera un péptido en crecimiento hasta que se separa simplemente. ¿Ya? Y nuevamente el esquema general, un segmento de ADN que codifica un ARN mensajero, este tiene que pasar por el procesamiento, aquí se generó el procesamiento, un ARN mensajero maduro, se va hacia el ribosoma y en el ribosoma se genera la síntesis proteica. Esa es la idea de la síntesis proteica, no tiene más complicaciones que esa. Hay que hacerse un pequeño alcance y es que, lo voy a expresar acá, son dos detalles importantes. Un detalle importante, voy a ponerlo acá. Un detalle importante, en procariontes puede pasar lo siguiente. Recuerde que un procarionte no tiene núcleo. Por lo tanto, se podría estar ocurriendo algo así. Está saliendo el ARN mensajero y ese ARN mensajero está siendo inmediatamente traducido. Por lo tanto, eso que estaría ahí sería un ribosoma. ¿Ya? Lo que está ocurriendo ahí es la transcripción y lo que está ocurriendo allá es la traducción. En procariontes, entonces, la traducción puede empezar antes de que termine la transcripción. Y aquí ya cobra sentido que el ARN se lea de 5 a 3. ¿Qué pasaría si el ARN se leyera también de 3 a 5? Si así fuera, esto no podría pasar, porque las bacterias tendrían que esperar a que terminara la transcripción para que el ARN pudiera leerse desde aquí para allá. Como en este caso, recordemos que el ADN se lee de 3 a 5, por lo tanto, el ARN está quedando acá el 5 y acá el 3. Como está quedando el extremo 5 libre al tiro, el ARN se puede empezar a traducir de inmediato. Y pasa otra cosa también. Yo les decía que el ARN puede ser leído simultáneamente por varios ribosomas. En ese ejemplo que estoy dibujando, cada ribosoma va a sintetizar una proteína. Se supone que el dibujo es la misma para todos. ¿Ya? Por lo tanto, se puede potenciar considerablemente la síntesis proteica cuando el ARN mensajero es leído de inmediato por varios ribosomas. ¿Cómo se llaman esos, o cómo se le llamaría en este caso a esa estructura? A eso se le llama, voy a ponerlo acá abajito, eso es un polirribosoma. ¿Ya? Tú puedes encontrar esta figura de los polirribosomas que lo que hacen es potenciar considerablemente
la velocidad de la síntesis proteica. Esto, para una bacteria que tiene una vida media bastante baja, 20 minutos, ya se están reproduciendo, ya, es muy importante. En los eucariontes, en general, nosotros nos tardamos más tiempo en la síntesis proteica. ¿Ya? Voy a... Ahí está. Bien, dudas, muchachos, con respecto a la síntesis proteica. Oh, ¿Todo bien? Ya, ojo la animación. Voy a dejar... hay más animaciones, hay varias, de hecho, animaciones de esto. No es complicado para Mister, nada. eso está en YouTube. También está en YouTube, sí, hay muchas animaciones. Ya, es bastante recomendable que las puedan ver. ¿Ya? Eso por hoy día era ver esto, y ya el día jueves vamos a hablar de mutaciones, porque obviamente que nosotros en los ejercicios vimos algunos cambios, que pasaba si es que cambió alguna cosa, pero hay ciertos requisitos, hay ciertas condiciones en las mutaciones. No todas las mutaciones son iguales, hay distintas categorías, algunas son desastrosas, otras no tienen ninguna consecuencia, pero eso ya es lo que vamos a hablar el día jueves. ¿Ya? Si no hay más dudas, muchachos, si todo está bien. Ah, y eso, otra cosa, veo que funcionó bien. Poner una reunión recurrente para que no tengan que estar esperando todos los días que les llegue una invitación al Zoom. ¿Ya? Para que lo tengan presente, en la próxima clase entran, el jueves entran con la misma invitación, a la misma sala, ¿ya? Yep. Bien, si no hay más preguntas... El jueves feriado, mister. Toda la razón, el jueves es feriado, entonces este jueves no. ¿Ya? El próximo lunes veríamos las mutaciones, ¿ya? Si no hay más preguntas, muchachos, eso es lo que teníamos que conversar hoy día. Prefiero terminar antes bien que terminar al final apurado. ¿Estaríamos listos entonces? ¿Ya? Y nos vemos con alguno el miércoles, muchachos. Bajen los archivos y nos estamos viendo. ¿Ya? listo, Víctor. Nos vemos. Gracias, mister. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Nos vemos, mister. Chao, chao, buen desayuno.